Versículo 7. Qué tremenda la palabra de Dios, mis hermanos. Siempre tengo algo que predicar cada fin de semana. Y la verdad, hermanos, en los devocionales que tenemos, en las lecturas de la Biblia, no, hombre, Dios nos habla una y otra vez. Y sinceramente cambié el mensaje. Dios me estaba dirigiendo hacia esto. Bueno, voy a ser obediente a la dirección de Dios. 33, versículo 7. De la palabra de Dios, de las misericordias del Señor haré memoria. Note lo que dice, hermano. Misericordias del Señor haré memoria. De las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado, y de la grandeza de sus beneficencias hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones. Qué tremendo pasaje. El título del mensaje que quiero compartirles en esta mañana es recordando las misericordias de Dios. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta hora, te doy gracias por lo bueno que eres. Señor, gracias por ser tan bueno con nosotros, por ser tan misericordioso en nuestras vidas. No somos dignos, no lo merecemos en absoluto, pero cuán misericordioso eres para con tu pueblo, Señor. Te damos gracias por esa razón. Y ayúdanos a recordar siempre, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana en nuestras vidas. Te damos las gracias, Señor, y pedimos que bendigas este tiempo en tu palabra. Me ayudes a mí, tu siervo, a poder ser de bendición a tu iglesia. Te lo pido y te lo ruego en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar a su lugar, mis hermanos. Estaba recordando las noticias, hermanos. Y sinceramente, les decía hace unos minutos, es triste. Es triste. Algunos hermanos se están uniendo para llevar víveres, despensa y todo esto. Hermanos, y muchas veces uno amanece al siguiente día, despierta enojado, despierta frustrado, porque quizás no tiene lo que ha soñado. A lo mejor no tiene el carro que quiere. Yo quiero un BYD King, pero no puedo tenerlo. Qué ambicioso el pastor, ¿verdad? Ay, Señor. Cuando uno batalla con los muebles, ya quisiera tener uno para no batallar, ¿verdad? Nunca. Pero bueno, nos frustramos y decimos, vivimos en un lugar inseguro. Quisiera vivir en San Pedro, ¿verdad? O en otros lugares, un residencial con 5 portones de seguridad por cada lado, y nos despertamos molestos muchas veces por cualquier cosa. Pero estaba viendo esas noticias, hermanos, y la verdad dije, qué tan malagradecido soy. Porque las misericordias de Dios, wow, hermanos, son cada mañana. Quizás no tengo el carro que quiero, quizás no tengo la casa que quisiera, la seguridad que deseo. Pero gracias a Dios no estoy en la condición de otros. Escúcheme bien lo que le digo. Gracias a Dios no estamos en la condición en la que otros están pasando. Y esa es la misericordia de Dios, hermanos. Esa es la misericordia de Dios en nuestras vidas, hermanos, que muchas veces nosotros no alcanzamos a comprender. Nos quejamos porque estamos enfermos de dolor de estómago, últimamente hay una bacteria por ahí, por la garganta, la gripe. Nos quejamos porque nos duelen los pies, nos duelen las rodillas. Ay, a los 40 años duelen las rodillas, bien feo. Nos quejamos por todo, hermanos. Pero no alcanzamos a mirar la misericordia de Dios. Esa misericordia que es continua para con nosotros. Porque el hecho, escucha mi iglesia, el hecho de que
ustedes y yo nos despertemos a un nuevo día. El hecho de que podamos salir y trabajar y poder generar un ingreso, llegar a nuestra casa, ver a nuestra familia, los que estamos casados, ver a nuestros hijos, nuestra esposa, y ustedes hijos ver todavía a sus padres, a sus familiares, eso es la misericordia de Dios. Pero a veces no alcanzamos a dimensionar esto, hermanos. El que escribe aquí en Isaías 63 es un exiliado que estaba en Babilonia. El pueblo de Israel había sido llevado cautivo por los babilonios. El pueblo de Israel había sido despojado, hermanos, por no obedecer al Señor, por no darse cuenta de que en Dios lo tenemos todo y seguir a la idolatría, seguir al pecado. Y Dios tuvo que traer un juicio sobre su pueblo. Los tuvieron que llevar cautivos, los llevaron a Babilonia, hermanos, una tierra extraña, pagana, idólatra, hermanos, en donde ellos no estaban acostumbrados a eso, pero tuvieron que estar ahí para darse cuenta que las misericordias de Dios son reales. Y aquí estaba este hombre, el que escribe Isaías 63. Estaba en esa oración dándose cuenta de las misericordias de Dios. En el contexto vemos que empieza a hablar en el capítulo 63, versículo 1, y hay en cierta manera un contexto profético, hermanos, porque esta porción de Isaías habla en contra de la caída de Edom. Edom fue un enemigo de Israel. A pesar de que Isaac era su antepasado en común, lo vemos en Génesis 25, 21 al 23, hermanos, pero Edom se alegraba de cada problema que enfrentaba Israel. Y vaya que ese es otro tremendo mensaje, pero hermanos, a lo que voy es de que Edom estaba muchas veces riéndose de las desgracias de Israel. Pero vemos cómo en el contexto, hermanos, Dios trae un juicio sobre Edom, porque Edom era enemigo de Israel y Edom le hizo la vida imposible a Israel. Pero lo que podemos mirar es como el escritor se da cuenta de la misericordia de Dios, a pesar de la condición en la que estaba. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo es que darse cuenta de lo bueno que Dios ha sido en nuestras vidas. Qué tremendo es entender, hermanos, que Dios siempre se ha mostrado misericordioso para con nosotros. Y que es en base a su misericordia que ustedes y yo podemos hoy volver a congregarnos en este lugar. En el Antiguo Testamento, hermanos, el término hebreo más comúnmente traducido como misericordia es Hesed. Esta palabra tiene como definición una lealtad amorosa. Tiene en base también a la bondad constante y fidelidad inquebrantable. Y eso es lo que vemos, hermanos, de parte de Dios. No se trata de un mero sentimentalismo o de un mero sentimiento. No. Sin duda es una actitud activa, constante, que Dios manifiesta para con su pueblo, basado en su pacto de amor. Esa es la misericordia de Dios. Esa bondad, esa lealtad amorosa, incondicional, mis hermanos, porque Dios nos ama incondicionalmente. Amén. Voy a volver a repetirlo porque yo creo que hay quienes no se sienten amados, ¿verdad? Dios nos ama incondicionalmente. Oh, vaya, hermanos, si el amor de Dios se basara por lo que somos, lo que hacemos,
no nos amara, hermanos, en absoluto, pero el amor de Dios es incondicional y gloria a Dios por eso, porque ahí está su misericordia. Quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que si nosotros podemos recordar las misericordias de Dios, no hay situación que nos impida alabar al Señor. Hermanos, en primer lugar quiero decirle que si ustedes y yo podemos recordar las misericordias de Dios, no hay situación que nos impida alabar al Señor. Esta oración es tan profética, expuestamente hablando, hermanos, por un exiliado en Babilonia, por uno que había sido despojado de sus tierras, quizás había perdido hijos o familia, hermanos, pero estaba exiliado, y aún en el exilio, aún en la desgracia, él pudo alabar al Señor. Y hermanos, qué tremendo, qué interesante es que nosotros podamos también tener la misma actitud aún ante las desgracias de la vida. Amén. A pesar de la agonía más adelante expresada en el contexto, el que ora, el que escribe, no se olvida de la bondad y la misericordia de Dios. Mire, en Actos capítulo 16, versículo 25, vamos para allá, por favor. En Actos capítulo 16, vemos un acontecimiento tremendo. Pablo y Silas, ¿cómo se encontraban? Se encontraban en la playa, bronceándose, comiendo un cóctel de camarones bien ricos y su agua de coco a un lado, Ay, Señor. ¿Se encontraban así? No. Y pudiera añadir, y todavía estaban cantándole al Señor en ese momento. ¿Quién no hace eso, verdad? Cuando todas las cosas marchan bien. Amén. Mire, cuando todo marcha bien, no, hombre, hasta andamos chiflando de gozo. ¿Sí o no, hermanos? Cuando todas las cosas marchan bien, hombre, andamos bien happy, bien contentos. Amén. Que andamos de bondadosos con todo el mundo, ¿sí o no? Así somos. La hermana le quiere dar más besos al marido que nunca, cuando anda contenta, ¿sí o no? El marido quiere sacar a la esposa cuando más veces, ¿verdad? Porque muchas veces no la saca. ¿Alguna vez le han reclamado eso a usted, marido? Es que no me sacas, ¿verdad? Y bueno, ya no sabemos la clásica, ¿verdad? Sacamos la mesa afuera y comemos, ya te saqué afuera, ¿verdad? Pero bueno, eso ya está bien, ¿cómo dicen? Bien macheteada, ¿no? ¿O cómo? Bueno, usted me entendió eso, pues. Ya, no, tenemos que sacarla, ¿verdad, hermanos? Andamos bien contentos y la queremos llevar a todos lados. Y pide cuántos vestidos quieras de Temu, de Shein, ¿verdad? Pide los que quieras. Cuando todo marcha bien, amén. Pero cuando las cosas cambian, cambiamos nosotros. Amén. Pero algo muy diferente pasó en los apóstoles, hermanos. Cuando vemos aquí a Pablo y a Silas, dice la Biblia que ellos, mire lo que dice, hermanos. Ay, Señor, Señor, tremendo. El versículo 22, y la multitud se levantó a una contra ellos. Una multitud, no eran 1, 2, 3, era una multitud. Y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, los mandaron a azotar con varas. Estoy en el 22 y la Biblia es clara, es específica. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, hermanos, los hirieron. O sea,
usted y yo nos imaginamos un varazo cuando se levanta ¿cómo se me fue el nombre de esta palabra? Se levanta la marca del varazo, se hace una inflamación, ¿sí o no? Y usted y yo podemos imaginarnos algo así. No, hermanos, les hirieron, o sea que sangraron esos azotes. Si un arañazo en la espalda arde, ¿sí o no? Cuando de repente nos estamos rascando la espalda, ¿verdad? Y se nos va la uña y nos arañamos nosotros mismos después que nos bañamos, ¿cómo arde esa herida? Ahora imagínense nada más, hermano. Los azotaron, mandaron al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro. Y todavía, para rematarla, les aseguró los pies en el cepo. O sea, les dieron una tremenda, hermanos, un tremendo castigo, y aparte todavía los pusieron ahí los pies en el cepo. Imagínense el cepo, aquí los orificios donde van los pies, ellos tumbados, ahí, hermanos, sin poder moverse. Pero cualquiera se hubiera enojado con Dios. Amén. Es lo que hacemos muchas veces, hermanos. Cuando vienen las desgracias, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, nos enojamos con Dios. Pero no fue lo que hicieron ellos. Dice el versículo 25: mas a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. Mire qué tremenda diferencia, qué tremendo impacto pudieron causar, hermanos, estos dos hombres, Pablo y Silas. Dice que a pesar de esa condición en la que estaban, a pesar del trato que les habían dado, no había sido un trato cortés, amable. No, hermanos, no los hospedaron en un Holiday Inn, no, los metieron a la cárcel de más adentro y aseguraron sus pies en el cepo. Y todavía en esa condición, los apóstoles a medianoche, ¿qué dice la Biblia? Cantaban himnos, hermanos, a Dios. Y los que estaban presos los oían. Wow, hermanos, qué tremendo. Por esa razón, cuando ustedes y yo podemos recordar las misericordias de Dios, no hay situación que nos impida alabar al Señor. Alabar a Dios desde la angustia es una actitud consciente que se toma para enfocar la perspectiva en las misericordias de Dios. Lo voy a volver a repetir, hermanos. Alabar a Dios desde la angustia es una actitud consciente, que era lo que estaban haciendo los apóstoles, que se toma para enfocar la perspectiva de las circunstancias en las misericordias de Dios que superan todos los problemas. Oh, hermanos, si nosotros tan solo pudiéramos mirar las misericordias de Dios, hermanos, no habría más lugar para seguir desanimados, angustiados, quejándonos, hermanos, en contra de las cosas que nos suceden, en contra de Dios, que decimos: oh Dios, eres injusto. No habría lugar si vemos realmente las misericordias de Dios que son para nuestras vidas. Amén. Pero a veces estamos bien cegados por los problemas, que no vemos las misericordias de Dios. Y por eso venimos a la iglesia y cantamos bien apáticos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? ¿Estamos aquí en iglesia? Qué tremendo, hermanos. Si nosotros realmente viéramos las misericordias de Dios, no habría razón para no alabar al Señor. En Isaías 63 vemos a un exiliado, expatriado, hermanos, y lo vemos ahí en esa condición precaria, en esa condición hostil, en gente que no conocía, pero aún así alabando a Dios, glorificando a Dios, orando a Dios, que es misericordioso. Amén. Oh, hermanos, en segundo lugar, cuando nosotros recordamos las misericordias de Dios, no hay lugar para la queja.
no hay lugar para la queja. Si ustedes y yo notamos lo que este hombre puede agradecerle a Dios, wow, hermanos, nos quedamos callados mejor. Vean lo que dice el contexto. Recuerde, este hombre estaba exiliado, ¿en dónde? En Babilonia. Este hombre estaba cautivo, era un preso, era un exiliado de su patria. Pero aún así, en esa condición, hermanos, este hombre puede conocer, puede mirar la misericordia de Dios. Dice ahí en Isaías capítulo 63, estamos en Isaías 63, versículo 7. Dice, de las misericordias del Señor haré memoria. Y usted puede saber que la misericordia es la bondad de Dios, la fidelidad de Dios, hermanos, la lealtad de Dios. Y dice, de las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que el Señor nos ha dado. ¡Oh, qué tremenda lista! Esto resume los beneficios de Dios. Oh, hermanos, qué beneficios de Dios tenemos. Amén. Y de la grandeza de su beneficencia hacia la casa de Israel, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus miseraciones, porque dijo, ciertamente mi pueblo son, les dio una identidad, hermanos, hijos que no mienten, y luego enseguida, y fue su Salvador. En toda angustia de ellos, él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y su clemencia los redimió, y los trajo, y los levantó todos los días del siglo. Qué tremendo, hermanos. Vea, una lista tremenda de los beneficios de Dios, de la misericordia de Dios, del amor de Dios, de la salvación de Dios. Wow, hermanos, es una lista tremenda. Amén. ¿Y saben qué? Si ustedes y yo hacemos una lista de todos los beneficios que hemos recibido de Dios, comparado con lo que llamamos desgracias, ¿qué cosa supera a la otra? ¿Qué supera los beneficios de Dios? Amén. Mire, yo puedo mirar mi vida y la puedo comparar. De niño yo me quejaba. De niño yo me quejaba porque de niño tenemos los padres más malos del mundo, ¿verdad? Pero ahora puedo mirar y decir, gracias Dios. Padres que me diste. Amén. De niño yo me quejaba por las cosas que no se queja. Y todavía de grande ya nos quejamos. De niño no podía ver las cosas que veo ahora. ¿Entienden, hermanos? Y sí, si yo puedo comparar mi vida pasada a la vida que ahora, a la vida que ahora vivo en Cristo, hermanos, la lista es enorme. Todos los beneficios que Dios ha tenido para conmigo. Y sí, esta vida también me ha dado problemas. No puedo decir que no. Mi abuela se fue antes de tiempo. Ya la quería demasiado. Demasiado quería a mi abuela. Amaba, ya se han ido. Problemas de salud se han presentado. Pero yo puedo hacer una lista y ver que las misericordias de Dios han sido más grandes que. ¿Entendemos eso, hermanos? O sea,
que si nosotros podemos poner en balanza los problemas, a un lado con las misericordias de Dios, hermanos, las misericordias de Dios lo superan con creces. Amén. Pero a veces nosotros, hermanos, no miramos qué tan bueno ha sido Dios. Qué tan bueno ha sido Dios en nuestras vidas, por todo lo que nos ha dado, por todo aún lo que ha permitido que suceda en nosotros, hermanos. Dios ha sido tan bueno, Dios ha sido tan misericordioso, ha sido nuestro Salvador, ha sido nuestro proveedor, nuestro sustentador, nuestro consolador. Hermanos, Dios ha sido en gran manera misericordioso. Amén. Y esto supera con creces los problemas y vicisitudes de la vida. Esto lo supera en gran manera. El exiliado en Babilonia podía darse cuenta: sí, estoy exiliado, expatriado, fuera de mi lugar, fuera de mi nación, pero Dios ha sido misericordioso, porque Él ha tenido amor, ha guardado, nos ha salvado, y tantas cosas que Dios había hecho por su pueblo. Y lo mismo podemos decir nosotros. La lista es enorme de las misericordias de Dios. Amén. Por último, recordar las misericordias de Dios me lleva a actuar a mí de la misma manera. Fíjese que todo lo demás se centra en mí. Todo lo demás se centra en mí. Pero esto no debe de quedar ahí, hermanos. Hemos recibido misericordia de Dios. Amén. Dios ha sido misericordioso. Pero esto nada más se reduciría en mi propio círculo. Esto nada más me llevaría a seguir en mi propio egocentrismo, en pensar nada más en mí. Pero cuando yo veo y puedo dimensionar la misericordia de Dios, esto me lleva a actuar de la misma manera. Note lo que dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, hermanos. Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Si ya lo encontró, si ya me ganó. Ya lo tiene, hermanos. Miqueas 6:8 dice: oh hombre, Él te ha declarado que sea lo bueno. ¿Y qué pide de ti el Señor? Sino hacer justamente, vea, sino hacer justamente y amar misericordia y andar humildemente con tu Dios. Ve lo que dice. ¿Qué pide, hermanos, el Señor de nosotros? Que hagamos justamente lo mismo. Amén. Oh, no solamente se trata de recibir la misericordia de Dios en nuestras vidas, sino que también nosotros podamos actuar de la misma manera. Vea lo que dice en Lucas 6:36, mis hermanos. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Ahí está el mandato, mis hermanos. Ahí está el mandato. ¿Qué dice la palabra de Dios? Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Oh, hermanos, el término griego para misericordia tiene un énfasis especial en la compasión manifestada con acción. Hace rato definí lo que es la misericordia en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento, hermanos, esto me lleva a actuar. Esto me lleva a no quedarme solamente viendo la necesidad. No, hermanos, sino que me lleva a hacer algo
por el beneficio de alguien más. Oh, qué tremendo, hermanos. Y si Dios ha sido misericordioso en mi vida, hermanos, yo también tengo que aplicar mi misericordia. Y esto implica el acto visible de ayudar a alguien. Esto implica, hermanos, el acto de perdonar al que me ha ofendido. ¿Cómo pedimos de Dios misericordia? Pero no estamos dispuestos a perdonar al que nos ha ofendido. ¿Estamos aquí, mis hermanos? Qué tremendo. Amén. Amén. Seguimos guardando rencor a aquel que nos hizo un daño. Seguimos odiando de la misma manera que nos han odiado. Seguimos procurando el perjuicio del prójimo. Wow, qué tremendo si estamos actuando de esa manera. Pedimos de Dios misericordia, vemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, pero no estamos dispuestos a también ser promotores de ella. Amén, hermanos, qué tremendo. Y la verdad es que todo quedaría en nosotros si no estamos dispuestos en hacer algo más. Y la verdad es que si Dios es misericordioso, dice la Escritura, sed pues misericordiosos. Y tenemos que aplicar la misericordia en nuestras vidas, ayudando a quien realmente lo necesita, perdonando si nos han ofendido, sanar y rescatar a aquel que está perdido, que está necesitado. Así es que, hermanos, la misericordia tiene que ser puesta en acción, manifestada en acción. Yo le pregunto en esta mañana, ¿ha recibido la misericordia de Dios? Wow, y si es así, ¿estamos dando misericordia? ¿Estamos siendo también misericordiosos como nuestro Padre que está en el cielo es misericordioso? Porque si no lo hemos hecho, entonces nada más nos estamos encerrando en nuestra propia burbuja y no estamos aplicando más allá y llevando más allá la misericordia de Dios. Sí, qué tremendo es recordar, hermanos, que Dios ha sido misericordioso para nunca yo dejar de aplicar misericordia en mi vida. Amén. Y esto me lleva a dar un paso más allá. Esto me lleva a realmente reflejar el carácter de Dios en mi vida. Así es que, hermanos, pónganse a meditar, y yo con esto termino. Pónganse a meditar. ¿Dios ha sido misericordioso conmigo? ¿Dios ha sido misericordioso con usted? ¿Qué tanta misericordia Dios ha tenido en su vida? Póngase a meditar en eso, que tanta misericordia Dios ha tenido en mi vida. Y por lo tanto, pregúntese ahora, ¿he tenido la misma misericordia para alguien más de la misma manera que Dios la ha tenido para conmigo? ¿He aplicado la misericordia de Dios sobre aquel que me injurió, sobre aquel que me calumnió, sobre aquel que me dañó? ¿Ha aplicado misericordia? Tremendo, ¿no, hermanos? Que Dios nos ayude a no solamente recordar las misericordias de Dios, sino también aplicarlas en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tus misericordias. Gracias por tu compasión, tu bondad.